Toma de impresión. El objetivo de esta impresión es obtener una réplica exacta de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral, reproduciendo fielmente todos los detalles anatómicos. Además de ello, para empezar se deben tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad, tales como bata antifluidos, tapabocas, guantes, gafas, y en cuanto al paciente, un peto y gafas. Asimismo, la bandeja donde se encuentra el instrumental debe estar desinfectada y recubierta por papel vinil. Se debe medir la cubeta antes de la toma de impresión, verificando que existan espacios entre los tejidos orales y la cubeta, de tal manera que el material tenga espacio suficiente para fluir. La taza y la espátula deben estar completamente limpias y libres de residuos. Se dosifica la proporción agua-polvo para la cubeta. Espatulamos vigorosamente presionando hacia las paredes de la taza para así obtener una mezcla homogénea. Luego de tener esta mezcla homogénea, llevamos el alginato a la cubeta. La posición del operador con respecto a la toma de impresión varía si es superior o inferior. En el caso de la impresión superior, el operador debe posicionarse detrás del paciente y pedirle que se recline un poco. Para la impresión inferior, el operador se posiciona frente al paciente. Se coloca cuidadosamente la cubeta con el material dentro de la cavidad oral de atrás hacia adelante. Se centra la cubeta en la boca, presionando primero en la zona de molares y luego la zona de dientes anteriores, o sea, de adentro hacia afuera, para así evitar que el paciente tenga reflejo nauseoso o ahogo con el alginato. Se acomodan los carrillos y labios realizando movimientos circulares. Se debe esperar el tiempo de gelificación del alginato. Luego se retira la impresión verificando hayan sido copiados de manera correcta los tejidos orales e inspeccionando que no se encuentren burbujas. Se lava con agua corriente y se desinfecta la impresión. Se debe eliminar el exceso de humedad. Asimismo, se puede guardar en la bolsa de sello hermético o realizar el vaciado inmediatamente, entre los primeros 10 a 30 minutos después de tomada la impresión. Vaciado. Se prepara el yeso tipo 3 amarillo con proporción agua-polvo como el fabricante lo especifique, espatulando en una taza de caucho. Luego se procede a vaciar dicha mezcla dentro de la impresión, realizando golpes para la vibración, permitiendo el buen asentamiento del yeso y evitar la aparición de burbujas. Se espera a que el yeso fragúe y térmicamente se encuentre frío para poder retirarlo de la impresión de alginato. En cuanto al modelo inferior, se realizan los mismos pasos teniendo en cuenta que luego de tener el modelo de yeso retirado del modelo de alginato, se debe completar el espacio de la zona lingual con otro poco de yeso. Posteriormente se procede a hacer el recorte del modelo teniendo precaución de no cortar las partes anatómicas. Toma de registro bicóndilo maxilar. Esta se hace con el propósito de establecer la angulación del maxilar superior respecto al macizo craneofacial y determina la distancia intercondilar del paciente. Además, es el procedimiento que permite realizar el montaje del modelo superior. Se procede a calentar el agua en la taza de caucho con el electrodo. Posteriormente introducimos la cera Godiva hasta que se plastifique para la manipulación. Luego se forma un tripuidismo utilizando la cera Godiva en el tenedor. Se introduce cuidadosamente el tenedor en la cavidad oral, cuidando que la línea media de este coincida con la línea media facial. En este momento se presiona levemente el tenedor hacia arriba para registrar las piezas dentarias que coincidan con el tripuidismo. Se debe retirar cuidadosamente el tenedor y observar el registro, reubicando el tenedor en boca para comprobar que coinciden las líneas medias y que el tenedor esté estable. Se desinfectan las olivas auriculares y posteriormente se forran con papel vinil. Se ubica el localizador Nation en la ranura del transversal del arco facial, apretando el tornillo manual respectivo, el cual debe quedar siempre bajo del transversal. Se desajustan los tornillos de las ramas del arco facial para su posterior introducción de las olivas auditivas en los conductos auditivos. El tenedor se localiza en boca siendo sostenido por el paciente. Suavemente se introducen las olivas auditivas en los conductos auditivos externos del paciente. Las olivas deben quedar posicionadas dentro del conducto auditivo externo. Se ajusta el tornillo central del arco facial y luego los laterales ejerciendo una presión moderada. Se lleva el posicionador Nation hasta el punto Nation del paciente y se ajusta. La piel del punto Nation debe ser presionada hasta que el paciente sienta la presión en los conductos auditivos externos. En este momento, el arco facial se encuentra listo para el ajuste del tenedor.
El sistema de fijación debe quedar lo más cerca posible del tenedor. Se debe ajustar fuertemente primero el sistema de fijación más cercano al tenedor, luego se continúa con el ajuste del sistema de fijación más lejano. Esto evitará un torque que pueda cambiar la orientación espacial del plano oclusal cuando es retirado de la boca del paciente. Debemos tener en cuenta que se encuentra hacia abajo y a la derecha del paciente y que al soltarlo tenga estabilidad, es decir, que no se mueva o se caiga de su posición. Para retirar el arco facial con el registro del plano oclusal se debe aflojar primero el posicionador Nation. Posteriormente se afloja el tornillo central del arco facial. En este momento se puede retirar el conjunto asegurado del arco facial. Montaje del modelo superior. Se hace el ajuste de platinas con un asentamiento adecuado. Se deben ajustar las guías condilares del articulador a 30 grados y las guías laterales en 15 grados. Se acopla el arco facial en los pines laterales, ajustando en los hoyuelos las olivas. Posteriormente se verifica que el modelo superior siente sobre el registro del tenedor sin bascular. Debe haber espacio suficiente entre el zócalo del modelo y la platina de la rama superior. Se procede a preparar el yeso tipo 3 blanco con la proporción agua-polvo específica para el montaje. Montaje del modelo inferior. Se debe ajustar el pin incisal incrementando 2 milímetros por el espesor de la cera alumínica. Esta cera alumínica permite tener el registro de mordida entre dientes superiores e inferiores. Antes de hacer el montaje se le pide al paciente que introduzca un pedazo de dicha cera y muerda sin mucha presión. Se debe tener en cuenta que se tome registro de hasta los últimos molares. Se invierte de posición el articulador, es decir, que se pone de arriba hacia abajo. Se ajusta el modelo inferior con el registro interpuesto y se aseguran los modelos con elástico de ser necesario. Luego de colocar el yeso para el montaje se puede cortar dichos elásticos y la cera lumínica se retira. Después de lograr hacer el montaje de los modelos de trabajo o estudio del paciente, se procede a realizar su respectivo análisis de oclusión. Análisis de oclusión. Se obtiene información sobre las estructuras, los movimientos y trayectorias funcionales óptimas. Se realizan trayectorias de céntrica tentativa buscando puntos prematuros de contacto en la cavidad oral del paciente. Si existe un contacto prematuro, se verifica primero en el modelo, asimismo en la cavidad oral. Se le pide al paciente que realice trayectorias mandibulares tales como protrusiva y lateralidades. En cada análisis se debe analizar el modelo y la cavidad oral del paciente. Dependiendo de la ausencia o presencia de fenómenos que alteran una oclusión óptima funcional, se determina si existen interferencias oclusales o trastornos a nivel articular en el paciente. Se determina si existe armonía oclusal o no en el paciente y posteriormente se diligencia en el folio de la historia clínica con sus determinados parámetros. Se miden datos sobre el tipo de arcada superior e inferior, la sobremordida vertical y horizontal, guía condilar, ángulo de Bennett, dimensión vertical, movimientos excéntricos, patrón de apertura de cierre, tipo de mordida según la clasificación molar de Angle, malposiciones dentarias, y se observa si la línea media dental superior coincide con la línea media dental inferior. Se reproduce la oclusión habitual del paciente, es decir, en máxima intercuspidación al modelo de estudio. Se lleva el modelo montado en el articulador a relación céntrica y se observa si presenta deflexión mandibular. Se analizan movimientos de excéntrica como son protrusiva y lateralidades. Por último, se diligencia en la historia clínica los datos obtenidos con respecto al análisis de los movimientos excéntricos, como lo son la guía canina, protección canina, etc. Caso clínico.